una visión de lo que estamos viendo. Bueno, volviendo a esto, retomando, estábamos viendo datos agrupados. Cuando son datos agrupados, eso significa que hay que establecer agrupaciones, que nosotros lo llamamos clases. Bien, estas clases hicimos a ver, veamos, en base a estos datos que nos habían dado a nosotros. Fíjense que dice que un grupo de atletas, pesos en kilos. Entonces esto es muy importante, por eso la primera tarea era para ver si ustedes pueden visualizar cuáles son los datos aislados o discretos o los que son continuos. Generalmente los datos continuos necesitan una agrupación. ¿Por qué? Porque entre un dato y otro, si la tabla, un paréntesis, si la tabla se hace una vez con el objeto de que dure para siempre, o sea que ustedes hacen una muestra, hacen una tabla y dicen, mira, yo tuve la ocasión de ir por otro lado y tomé una muestra, ¿lo podemos agregar a la tabla? Sí, entonces ustedes lo agregan en la tabla y la idea es que automáticamente todos los datos se ajusten automáticamente. Bueno, entonces por eso se hacen agrupaciones. Es muy difícil hacer como estamos haciendo nosotros una tabla con calculadora y verlo, pero yo les voy a enseñar, vamos a entrar ahora en Excel enseguida y se los voy a enseñar cómo se hace para que en forma automática los datos ya se calculen y no tengan ustedes inconveniente de hacer otra tabla nuevamente, de cada vez que tengan que hacer una actualización volver a hacer una tabla. Bueno, lo más difícil que habíamos visto en la clase anterior era establecer esto, que son los intervalos. Cada uno de los intervalos recibe el nombre de clase. Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es 0 y el límite superior es 4 en esta primera que hemos estado viendo acá. Si yo sumo 0 más 4 y divido 2, tengo lo que se llama la marca de clase. ¿Por qué es necesaria una marca de clase? Porque nosotros no podemos trabajar con agrupaciones, sino que tenemos que trabajar con algún número. Y este vendría a ser el promedio. La marca de clase es el promedio del intervalo. Entre 0 y 4, bueno, nosotros seleccionamos 2. Primer error que se comete, porque en realidad nosotros estamos tomando una aproximación. Entonces, ya al tomar esa aproximación, ya es un error. La pregunta es, ¿esos errores después se pueden salvar? Sí, hay una teoría de errores que en la matemática es sumamente amplia y que sirve para la estadística. Ustedes no van a tener teoría de errores, porque es una materia muy complicada, muy complicado poder determinarlo, pero con los datos que tienen en la tabla nosotros podemos movernos en valores aproximados. Como tenemos que hacer un análisis estadístico, el análisis no es muy específico en por ejemplo, 3,55 y a otro le da 3,57, el análisis va a ser exactamente el mismo, es decir, no va a variar mucho. Ahora, si yo tengo que calcular el peso de un puente, un ingeniero en construcción tiene que calcular el peso de un puente y determinar la carga que se realiza todos los días y ese margen para el que hace una construcción en un puente es importante, porque ese margen puede determinar si el puente se va a caer o no. Entonces, para él sí vale la teoría de errores. O sea, la teoría de errores depende de la precisión con que nosotros queremos determinar los valores que se obtienen de la tabla. Bien, entonces ahí se cometió el primer error. A partir de ahí se van arrastrando errores que pueden ser más o menos groseros de acuerdo con las aproximaciones. Fíjense, ¿se acuerdan que frecuencia relativa? Yo forzaba por ahí que me diera 1 y ese esfuerzo que yo hacía y no siempre es conveniente. Pero como les digo, cuando ustedes hagan una tabla, generalmente cuando ustedes hacen una tesis, siempre me vienen y me preguntan porque les piden algún análisis estadístico. Entonces, ustedes se tienen que mover siempre con ciertos márgenes, saber más o menos los márgenes de error. Bueno, entonces, lo más complicado era determinar los intervalos. Entonces, por eso yo coloqué acá un problema que dice, fíjense que dice que lo que tenemos acá es la muestra de 100 alumnos.
¿sí? Y son las notas obtenidas en estadística. Muy bien. Entonces, en base a esto, dice, construye la distribución de frecuencia, bueno, y otras preguntas que de la pregunta 2 a la pregunta 7 corresponden al análisis estadístico. La primera parte, que es la construir la distribución, corresponde directamente a la estadística descriptiva. Es decir, los números, manejar los números nada más. No vamos a llevar toda la tarde si nosotros vamos a seleccionar uno por uno de acá, pero yo ya más o menos lo estuve preparando para que vayamos un poco más dinámico. Entonces, la tabla que tienen que hacer es esta. Tenemos estas columnas. Recuerden que esta es la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. No les coloqué los nombres para que se vayan acostumbrando a la nomenclatura que vamos a trabajar nosotros. O sea, cuando ustedes vean FI ya saben que es la frecuencia absoluta, ¿sí? O FI mayúscula saben que es la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo se resuelve esto que está acá. Dice, lo primero que teníamos que determinar nosotros es el rango. ¿Se acuerdan? Rango. Bueno, vamos a ver si tenemos espacio. No tenemos mucho espacio acá. Lo que voy a hacer es voy a abrir el Word y voy a hacer así. Para que ustedes tengan una referencia, es cálculos del trabajo práctico. Vamos a ponerles de notas estadísticas, porque si no, no vamos a poder trabajar ahí. Notas estadísticas. Esto si hubiésemos estado en clase en un pizarrón, le puedo hacer todo junto. Ahora está medio complicada. Entonces, lo primero que calculábamos nosotros es el rango. Recuerden que el rango es el límite, es el menor valor que se obtiene dentro de todos los datos. Y tenemos el otro extremo, es el valor mayor. O sea que podemos decir, para recordar, para los que no estuvieron en la clase anterior, es válido, podemos decir que rango se expresaba con R, es X son los valores, o sea que lo vamos a decir. Es ahí, y ahí, o sea que es el X máximo, le podemos llamar superior, inferior, le vamos a llamar máximo, y la resta es del X, y le vamos a poner el mínimo. Mínimo. Bien, con eso vamos a ver, bueno, listo. Observamos cuál es el máximo valor. Bien, a ver, fíjense que acá el máximo es 100, ¿no ven? Porque es el único de 3 cifras. Y bueno, esto parece que, ¿vieron cuando dice, bueno, a ver, trate de encontrar cuál es el menor valor? Yo le voy a decir, es el 17, porque esto lo puede marear a ustedes, pero es el 17, es el menor valor. Estoy todo simplificando para hacerlo mucho más rápido. Entonces tenemos 100 menos 17. Esto 100 menos 17 me va a dar 83. Ese es el rango. Bien, cuando ya hemos calculado el rango, tenemos que recordar el número de observaciones. Vamos a hacer así. El número de observaciones, y vamos a ver, eso nos da el problema. Dice, los siguientes datos corresponden a la nota obtenida por 100 alumnos. O sea que N es igual a 100. Bien, muy bien. Luego, tenemos que determinar nosotros la cantidad de clases. Cantidad de clases o agrupamientos. Si ustedes ven los textos, dicen clases, agrupamientos. ¿Dónde estaba esto? Bueno, ¿se acuerdan que utilizábamos la fórmula de Sturges? Ya tenemos el rango, ahí está. Que era el número de intervalos K, intervalos, clase, agrupamiento, que era 1 más 3,3, etc. Bueno, esa ecuación hay que utilizar. Bueno, vamos a hacerla.
Entonces, vamos a ver. Entonces, decíamos que K, que era la cantidad de clases, de agrupamientos, de intervalos, era igual a 1 más 3,3, lo voy a hacer así aproximado para no hacerlo tan largo, por el logaritmo de n, que era el número de observaciones. Bien, entonces en este caso es 1 más 3,3 por el logaritmo de 100. Bien, esto yo lo calculé aparte, esto me da 7,6. Entonces, es aproximadamente igual a 8. Bueno, acá estábamos la otra vez. Yo puedo elegir, esto es una aproximación, yo puedo elegir, qué sé yo, puedo elegir 8, 9 o 7, 7, 8, 9. Es decir, la cantidad de clases que yo puedo elegir, eso es variable. ¿De qué depende? Y depende de la cantidad de cálculos que ustedes tengan ganas de hacer y también si es posible que dentro de esas clases ingresen todos los datos. Todos los datos. Entonces, bien, vamos a considerar 8, ¿sí? Entonces vamos a ver el ancho de la clase. Para seguir con la tendencia anterior, el ancho, ¿con qué letra lo utilizamos? A ver, déjenme ver. Que es la amplitud de la clase. Bueno, es para que ustedes tengan una continuidad y después no digan, utilizo otra letra. Amplitud de cada clase. Repito, clase, agrupamiento, intervalo son sinónimos. Entonces, esto era A, era un cociente. Era el cociente entre R, que era el rango, con mayúscula, sobre el valor de K. Bien. Bueno, entonces, esto ya lo saqué, o sea que esto es, el rango era de 83 y esto era 8. Esto también ya lo saqué. Esto me da 10,36. Bueno, pero el rango tiene que ser un valor entero. Por lo tanto, puede ser 11 o puede ser 10. Bien, vamos a considerarlo como 10. Como les dije, todo es relativo. O sea, es relativo. Bueno, fíjense que estos serían los cálculos. Tendríamos nosotros 8 agrupamientos de una amplitud de 10. Muchas veces se van a encontrar con sorpresa, espero que ahora no. Entonces vamos a ver. Les voy a dar una forma de que ustedes pueden encontrar. Fíjense que cuando yo acá armé el grupo, puse a la izquierda cerrado, a la derecha abierto. Entonces cuando yo pasaba a la otra agrupación, el de la izquierda era cerrado, pero correspondía al de la derecha, al máximo del anterior. Pero de alguna forma, en alguno de los dos, en alguna de las dos líneas, yo tenía que considerarlo. Si nosotros vamos a matemática, recuerden que el paréntesis era abierto, significaba que el 4 no se toma. Por lo tanto, para yo hacer una cierta continuidad, el de abajo seguramente tendría que ser el 4 de arriba, pero cerrado, para ubicar algún valor que esté entre 4 y 8 en alguna posición. Hay otros criterios que van a ver ustedes. Por ejemplo, bueno, entonces, fíjense, vamos a empezar, siempre se empieza por el menor, ¿verdad? Estoy viendo, y sí, era el menor. Bueno, bien. Vamos a colocar entonces el 17, que es el inferior, arrancamos ahí. ¿Y hasta dónde va a estar extendido? Bueno,
yo lo había tomado de 10. Entonces, voy a correr un poquito acá. Entonces, 17 lo teníamos incluido. Si 17 es el 1, 18 el 2, 19 el 3 y así sucesivamente, hasta llegar al 10 son 26. Pero lo voy a poner así, porque muchas veces van a encontrar esto. Fíjense que yo, a diferencia del anterior, consideré los dos extremos. Le estoy haciendo yo casos que pueden ocurrir para que después no tenga sorpresa. Y resulta que yo, para que sea 16, tomo el 27 de abajo y lo extiendo hasta 36, porque son 27, 36. Bien. Luego, así sucesivamente, voy a tener el 37 y 46. Bien, abajo, ya verán que todos son 7, los del límite inferior, o sea que será 47, y los límites superior terminan con 6. Bien, entonces, eh, 66. Luego, 67 y 76. A ver cuántas clases llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay que armarse de paciencia, que uno no siempre la tiene. 87. Bueno, veamos. Había dicho que eran, volvamos acá, la cantidad de clases 8. ¿Lo ven? Bien. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó ahora? Y fíjense que yo llego, con este arreglo, llego a 96. Entonces, no incluyo el 100. Por lo tanto, aquí viene el criterio. Y voy a tener que colocar, pueden ser dos cosas, dos criterios que pueden utilizar. Agrandar la clase, o sea que acá usted haga un lugar más, o aumentar una clase más. Y bueno, la vamos a aumentar para que pueda ingresar el número 100. Fíjense que 106. Entonces, conclusión. ¿Es un término, este cálculo, es absoluto? No. Es una aproximación. ¿Está? Bien. Fíjense que... Sí. Pero ¿cómo le va a quedar en la nota 106? O sea, no va a ser 100. No importa que No sobre. importa. No importa que sobre, la cuestión es que el 100 tiene que entrar en algún lugar. Claro que no falte sería. No hay 106, pero entró. En algún lugar tiene que estar. Y acá está entre 97 y 106. ¿Sí? Por eso el otro criterio podría haber sido aumentar a 27, aumentar uno más, entonces ustedes mantenían la clase. Pero fíjense que a lo que voy, ese cálculo, estos cálculos son aproximados, no son, es decir, cuando uno ve no tiene que arrastrar tabla porque si no yo diría, bueno, me quedo ahí, pero realmente el cálculo no estaría bien hecho porque el 100, que es el extremo, no entraría en ninguna de las clases. Bueno, ¿por qué hice este arreglo distinto del anterior? Porque ustedes muchas veces se van a encontrar con tablas que son así. Entonces, lo que se hace, se analiza, se dice, bueno, los cálculos no van a dar siempre exactos, porque acá cuando ya veremos más adelante, cuando se sacan los promedios, si usted tiene un 5 y tiene un 10, el promedio es la mitad, es 7,5, o sea que no va a dar un entero. Entonces quiere decir que son datos que son de valores continuos, o sea que son agrupados. Entonces acá fíjense que el extremo es 26 de la primera clase y
el 27 comienza del otro lado. ¿Está bien? No, no está bien. Porque hay entre 26 y 27 pueden haber 26,5, por ejemplo. Puede ser 26,5, sí, y tampoco va a estar ubicado en ningún otro lado. Por lo tanto, cuando ustedes vean tablas de esta forma y analizan que los datos son agrupados y son valores continuos, es decir, que pueden ser decimales, lo que se hace es un ajuste del agrupamiento. Y ustedes van a encontrar, o hacen ustedes un arreglo, una columna aparte que diga límites reales. Eso es válido en estadística. Es como hacer un retoque a lo que teníamos anteriormente. ¿Cómo se hace el arreglo? Bueno, la única forma es decir, bueno, a ver, tengo 17,5, perdón, tengo 17. Profe, una pregunta. Pero si nosotros lo hacemos entonces como la clase pasada, que lo habíamos hecho dejando el paréntesis abierto, de esa forma, si hubiesen decimales no habría problema. No, no habría problema. Pero por eso, ahora se van a dar cuenta. Entonces yo arranco, lo que hago, le saco 0,5 al límite inferior. Es decir, 16,5. ¿Está bien? El 17 entra, o sea que no habría problema. Y le sumo ese 0,5 que le saco al anterior, se lo sumo al límite superior. O sea que voy a hacer 26,5. Y aquí lo considero abierto. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo considero abierto? Porque debajo voy a arrancar, como hacíamos con la clase anterior, 26,5 y de ahí vamos al otro extremo que son 36,5. Bien. Perdón, acá hay bueno, primero lo voy a arreglar acá. Aquí. Entonces, ahí está. Entonces, nuevamente, esto se llama arreglo o se llama ajuste, que es válido también, pero es para que a nosotros nos entren todos los valores. De 46,5, entonces ahí lo ponemos abierto. Ahora, fíjense, a ver un paréntesis, si yo voy de 16,5 a 26,5, ustedes se van a encontrar con que son 11 el rango. ¿Sí? ¿Está bien? Si se pone a contar con los dedos, de 17 a 26 son 10 posiciones. De 16,5 a 26,5 son 11, pero el 26,5 no lo tomo. Por lo tanto, se continúa con las 10 anteriores. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí. Bueno, bien, entonces seguimos, 46,5 a 56,5 abierto, o sea que el extremo ese no se toma, porque el 56,5 está debajo, es 66,5. Solamente es agregar 0,5, un valor más, pero eso no hace que la clase aumente su tamaño, porque, repito, el límite superior no se toma, no se considera. Y este es 76,5. Y ahora van a ver que la tabla queda perfectamente elaborada. Yo le estoy dando los casos que ustedes se pueden encontrar. Teóricamente las tablas las van a armar ustedes, se las pueden armar como quieran, siempre y cuando estén dentro de los parámetros normales. Bueno, entonces, este sería abierto. Y luego tenemos... Profe, yo no entiendo por qué solo, o sea, no se considera en el límite superior si los dos límites son iguales. Los dos son cerrados. Y no solo, nosotros no vamos a considerar solo el superior.
Denme un segundillo. Sí. Claro. Es que le voy a bajar un poco a esto porque si no se hace... No, pero ahí no lo van a ver bien. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, el 26,5 tiene que estar ubicado en algún lugar. Si yo en la primera fila o en la primera clase no lo considero, yo tengo que arrancar en el segundo con ese valor que no he considerado. Por lo tanto, en la segunda fila, fíjese que es 26,5 cerrado para que haya una cierta continuidad. Es 16, es decir, yo voy todos los valores que van del 16,5 hasta el 26,5. Si llega a haber algún valor 26,5 no va a ir en la primera fila, sino que va a ir en la segunda. Claro. Y así sucesivamente. En cambio, en este yo consideraba cerrado los dos extremos, que estaba bien, pero me quedaba un margen. ¿Está? Sí, sí. Entonces ahí fíjense que nosotros hacemos coincidir con la tabla que habíamos visto anteriormente. De 0 a 4, 4, 8, 8, 12, ¿lo ven? Es exactamente lo mismo y ya queda bien el arreglo. Bueno, siguiendo con esto, vamos a la marca de clase. La segunda que teníamos que calcular es la marca de clase. La marca de clase es la suma del extremo superior con el extremo inferior dividido 2. A ver, veamos. Era 26 más 17 dividido 2 y esto me queda 21,5. Bien, entonces aquí 21,5. Vamos al otro, es 36 menos, perdón, 36 más 27 dividido 2 es 31,5. Bueno, para facilitar esto, miren cómo es. Fíjense que de 21,5 a 31,5 era 10, que es la marca de clase. Perdón, es el ancho de la clase. La amplitud de cada clase era 10. Entonces ustedes tienen que ir ahí de 10 en 10, ya 21,5, 31, para hacerlo más rápido, ¿no? 51,5, 61,5. Bien. Y en el último es 101,5. Esa es la marca de clase, es el punto medio y es el valor que yo voy a tomar como referencia. Bueno, ahora viene el asunto del conteo. ¿Cómo se hacía el conteo? Entre 16,5 y 26,5 yo tengo que ver cuántos valores hay. Entonces lo que se hace, se empieza, por ejemplo, es como hicimos en la clase anterior, nada más que estos son una cantidad enorme de números y es muy probable que nosotros nos vayamos a equivocar. Pero ¿qué hacíamos? Veíamos el primer 17, a ver, perdón, está entre, vamos a fijarnos bien, entre 17 y 26. Bueno, entre 17 y 26. Vamos a hacer una sola prueba. Ahí tenemos una, ¿lo ven? 25. 1, 2, 17, 2. Ahí tenemos otro 25, 3. Bien. Y ahí tenemos un 23, 4 y ya no hay más. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? A esto no me lo permite hacer, pero ustedes lo van tachando, van tachando y van colocando los valores que van encontrando. Yo ya me tomé ese laburo de hacerlo porque si no íbamos a estar toda la tarde. Entonces, en el primero van a ver 4, 7, esto lo pueden verificar después
para ver si está bien. 22, 13, 15, 9 y 7. Bien. Recuerden que acá, me olvidé colocarlo, acá van los totales. Bueno, si yo sumo todo esto me tiene que dar 100. Vamos a verificar para ver si está bien el arreglo. Entonces, es 4 más 7 más 7 más 16 más 22 más 13 más 15 más 9 más 7, 100. Muy bien, entonces quiere decir que por lo menos, sabemos que nos va a dar la cantidad de observaciones. Perfecto. Esta era la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división o el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones. Bueno, acá 4 dividido 100 es fácil, ese es fácil porque es 0,04. Bueno, todos son sobre 100, o sea que va a ser, no me había dado cuenta, pero no va a ser complicado hacer esto. ¿Por qué? Porque como es 100, es 0,16, 0,22, 0,13, 0,15, 0,09 y 0,07. La suma de esto me tenía que dar igual a 1, si todo está bien. Bueno, veamos. Más. Bien, perfecto. ¿Lo ven? Me dio 1, o sea que vamos bien. Vamos bien. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada parte de la primera celda, del primer valor, se le suma la segunda fila y el resultado se coloca debajo. O sea que tenemos 4 más 7 son 11. 11 más 7, 18. 18 más 6, 8 y 6, 14, 34. 34 más 22, 4 y 2 son 6, 56. Este es 69. 9 y 5, 4. Este es 84. 93 y 100. Y seguimos bien porque me tiene que dar exactamente igual al número de observaciones. Ahí está. Y luego tengo la frecuencia relativa acumulada. Partimos del 0,04 y ahí empezamos a sumar. Le sumamos el 0,07 y me va a quedar 0,11. Y bueno, esto es fácil porque es el 0, de la columna anterior. Como es dividido 100. Claro, profe, queda igual que en la columna, nada más que con un 0 y una coma adelante, que el número de recién. Claro, muy bien. Bueno, no resultó tan difícil la tabla, digamos en el asunto de los cálculos, porque hay algunas tablas que son muy complicadas. Bueno, 0,94 y acá me va a quedar 1. Ahí. Muy bien. 0,93, profe, era. Sí, tiene razón ahí. Listo, ya está hecho la tabla de frecuencia, que son ejercicios como los que ustedes tienen en el trabajo práctico número 1. Bueno, pero esto no termina acá. Esto, ahora viene lo que dice el análisis estadístico. Veamos, por eso dicen acá unas preguntas.
Hicimos el 1, construya la correspondiente distribución de frecuencia. Veamos. Dice, ¿en qué clase se concentra el mayor número de notas? Bueno, o sea que lo que me está pidiendo acá, ¿cuál tiene la mayor frecuencia absoluta? Entonces, si nosotros observamos la frecuencia absoluta, ¿cuál es el que tiene la mayor? 1, 2, 3, 4. En la quinta clase, ¿lo ven? Porque tiene 22. Ese valor, se los voy adelantando, ese valor recibe el nombre de modo o moda. Cuando usted dice, bueno, ¿cuál es la moda de una tabla? Es el mayor valor de frecuencia que tiene esa tabla. Es decir, que hay mayor concentración de valores entre 57 y 66. Y eso es muy importante determinar, porque dice, bueno, a ver, para ustedes, ¿cuál es el rendimiento de los alumnos en general? Y bueno, la mayor concentración se va a encontrar entre 57 y 66. Y bueno, no son muy brillantes, teniendo en cuenta que un 60 es un 4 y un 67 es un 5. Entonces nosotros ya podemos ir adelantándonos diciendo, y bueno, mis alumnos más o menos, fíjense que acá me dice 61,5, que vendría a ser el promedio de ese lugar, y están dentro del 4. ¿Lo ven? Entonces acá ya puedo decir que mi clase de 100 alumnos, digamos, la mayor concentración, la mayor cantidad de gente tiene y aproximadamente un 4. Ese es el análisis estadístico. Estamos analizando la tabla. Ya hicimos los cálculos. Estamos viendo qué nos dice la tabla. Luego dice, a ver qué otra pregunta. La 3. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del cuarto intervalo? Interprete el resultado. Bueno, lo mismo de recién. Vamos al intervalo del cuarto, 1, 2, 3, 4, frecuencia absoluta. Son 16, ahí está. 16 alumnos. Una cosa que tengo que aclarar con el anterior, no quiere decir de que toda la clase sea así. Es decir, cuando nosotros queremos echar lo que se dice una primer visión, y hay mayor cantidad de alumnos que tienen 4, pero fíjense acá que lo que me está diciendo es que hay 16 alumnos que tienen notas entre 47 y 56. Eso es lo que significa la frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Me entienden? Bien. Y dice, ahora, vamos a ver, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué porcentaje de los alumnos tienen una nota inferior al 57, a 57? ¿Qué porcentaje? Una nota inferior a 57. Veamos. Acá tenemos el 57, ¿lo ven ahí? Yo lo voy a marcar ahí. Ese sería el rango de el 57. Pero me dice menor que eso. O sea, ¿qué quiere decir? De los que van entre el 17 y el 56. Bueno, por eso está la columna de frecuencia acumulada, esta frecuencia relativa acumulada. Esta columna me está indicando la cantidad de alumnos que tienen una nota menor del 57. Quiere decir que es de 0,34. ¿Está? Pero me lo piden en porcentaje. Bueno, como me lo piden en porcentaje, yo se lo voy a entregar en porcentaje, es el 34%. Entonces podemos decir que el 34% de los alumnos tiene una nota menor del 57. Para eso está la columna de frecuencia acumulada relativa, que es acumulada. Por eso se dice acumulada, porque va arrastrando valores anteriores. Bien, ¿qué otra cosa me piden? Cuando ustedes tengan alguna duda me dicen, pero creo que estoy siendo bastante claro de acuerdo con el análisis de la tabla. ¿Qué más me piden? ¿Cuántos alumnos tienen una nota superior a
46. Superior a 46. A ver, vamos a ver. Superior a 46. Yo estoy en esta columna, porque llega hasta 46. ¿Lo ven? Bueno, entonces, acá hay que hacer un cálculo, porque la cantidad, todas las notas son al 100%. Y fíjense que acá dice que el 0,18, que es acumulada, es la que está menor, pero para que sea superior, es decir, lo que tienen mayor de 46, y es de este rango que está acá. Entonces, ¿qué se hace? Acá se hace un cálculo. Entonces voy a hacer el siguiente cálculo. El total es 100%. A ese 100% le tengo que restar lo que me dice ahí, que es el 0,18, el 18%. Entonces, como resultado, me va a dar el 82%. Entonces, ¿por qué le resté 100? Porque acá lo que me pide que es superior. Si es superior, es lo que va de acá para acá. Entonces, quiere decir de que al 100% le tengo que restar lo que estaban de anterior, de ahí hasta ahí. Entonces, la respuesta de la pregunta número, ¿cuántos alumnos tienen una nota superior al 46? Y la nota superior son el 82%. 82%. ¿Qué otra cosa me dicen? Veamos. Interprete la frecuencia acumulada del sexto intervalo. Vamos a la frecuencia acumulada del sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, esta es la frecuencia acumulada. Esta que está ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y bueno, es lo que me está diciendo que hay, veamos, hasta dónde llega el intervalo. Esto me está diciendo que es la frecuencia acumulada. Ahí. Lo que me está diciendo acá es la cantidad de alumnos. Son 4 alumnos, 11 alumnos, 16, 18 alumnos, 34 alumnos, 56. O sea que hay 69 alumnos que tienen una nota. Veamos, ¿cuál es el otro extremo? Está acá, 77, ¿lo ven? Bueno, hay 69 alumnos que tienen una nota inferior a 77. Eso es lo que me está indicando esta acumulada. Me está indicando que hay 69 alumnos que tienen una nota inferior a 77, porque son todos los que están de 77 a 17. Y por último, ¿qué más me pide? Interprete la frecuencia relativa acumulada del quinto intervalo. Vamos a ir al quinto. 1, 2, 3, 4. Me pide esto. Frecuencia acumulada. Bueno, esto es parecido. Nada más que, a ver, ¿qué frecuencia acumulada? Déjeme ver. Es relativa. Ah, relativa. Bien. Entonces lo que me piden, 4, 5. Que hable un poquito de esto que está acá. Bueno, a mí me gusta pasarlo a porcentaje. Es un 56. Profe, Sí. disculpe, le hago una consulta. Los valores que piden los ejercicios, justo da la casualidad que son los extremos, ¿no? Pero si fuera un valor en el medio, No entiendo. claro, No, por ejemplo, si en vez de ser 77 fuera 80, por ejemplo, el valor que pregunta, hasta 80, por ejemplo, tendría que contar los grupos anteriores. sí. Ahí hay lo que hay que hacer, lo que se llama interpolar. Pero es meterse en un... Se puede interpolar, sí, porque no están los valores en la tabla. Eso es lo que me quiere decir. No está el valor en la tabla como Claro. hago para interpretarlo. Bueno, Claro. eso es interpolar. Ya les voy a enseñar cómo se interpola.
Por ahora estamos viendo análisis que es muy sencillo, o sea, son los que aparecen acá, pero es para que ustedes vean qué significa cada columna, porque nadie me preguntó, ¿y para qué hace frecuencia acumulada, frecuencia para qué? Bueno, eso es lo que estoy explicando ahora. ¿Por qué se hace frecuencia acumulada absoluta, frecuencia acumulada relativa? ¿Me entienden? Estamos haciendo un análisis de para qué sirve cada elemento. ¿Ah? Bueno, entonces acá, ¿qué podrían decir ustedes en este caso? Es muy parecido al anterior. Que hay un 56% de alumnos que tienen una nota inferior a 67. ¿Lo ven? Porque acá ustedes tienen que mirar en el que continúa. Porque esto es acumulado. Ustedes no pueden decir que hay 56% de alumnos que tienen entre 57 y 62, porque no sería así. Para eso, para saber, a ver, si yo les digo, por ejemplo, cuáles son la cantidad de alumnos que tienen el 100%, solamente la cantidad de alumnos que tienen el 100%. En porcentaje, ¿cuánto me dirían ustedes? A ver, alguno que pueda responder mirando la tabla. ¿Qué porcentaje de todos son los alumnos que tienen el 100%? ¿Podría ser el 7%? Exactamente. Entonces ustedes buscarían la frecuencia absoluta, no la acumulada, porque yo no les pido la cantidad de alumnos anteriores, sino que solamente la cantidad de alumnos que están entre 97 y 106. Entonces ustedes vendrían ahí. Ahí vienen. Entonces, ¿qué harían ahí? Lo sacarían en tanto por ciento. Entonces ahí podemos decir igual 7%. O sea que hay el 7% de alumnos que tienen el 100%, ¿sí? Porque están en ese valor. Están entre 97 y 106. Ahora, cuando ustedes quieren decir cuántos hay menores, la cantidad de alumnos que son menores del 67, y ustedes ya tienen que ver que es un 56%, entonces ven la frecuencia relativa acumulada. Esta vendría a ser como la frecuencia individual que le corresponde, que en realidad sí, es la frecuencia que le corresponde en tanto por ciento que le corresponde en cada uno de los intervalos. Claro, profe, ahora es más fácil igual porque al ser 100 alumnos justo queda el porcentaje que es el que sale en la segunda hilera, o sea, la del fin. ¿En cuál estamos hablando? ¿Del 100%? Claro, yo digo que al ser justo 100 alumnos, el porcentaje de lo que acaba de sacar ahí justo está en la tabla de la izquierda. Pero si yo te digo cuáles son los que zafan con 40, ¿cuántos alumnos son los que zafan, digamos, suponiendo que tienen que sacar 60 puntos? Entonces ustedes miran la tabla y se fijan 60, ¿a dónde está? Está entre 57 y 66, ¿lo ven? Bien. ¿Cuántos alumnos entonces son los que están en el límite de aprobación? Entonces, ¿cuánto van a ser? El 22%, porque acá dice 0,22, el 22% que corresponde en esta clase, ¿lo ven? Ahora, si ustedes le dicen, y bueno, ¿cuántos son la cantidad de alumnos que van a aprobar? Ustedes saben que empiezan a ver la frecuencia acumulada. Entonces, los que van a aprobar, si se aprueban con un 60%, entonces yo lo tomo como límite esta fila y al 34 le van a tener que restar el 100%, ¿lo ven? Y entonces le va a dar un resultado como el anterior. No sé si me entienden. Cuando es acumulado, ustedes consideran la frecuencia acumulada relativa, y cuando están hablando en porcentaje de la clase, consideran la frecuencia relativa nada más. Son dos parámetros que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ya vamos a ver muchos casos de esto, o sea que ya en algún momento lo van a tener que enganchar. Todo esto, yo le dije que se hacían gráficos. Bueno, para hacer gráficos tendríamos que trabajarlos en Excel, que lo vamos a ver. Pero hay distintos tipos de gráficos. Acá les puse algunos. Hay infinitos tipos de gráficos.
si la variable es cuantitativa o si la variable es cualitativa. Entonces, si es discreta, bueno, acá hay algunos ejemplos en los apuntes. Aquí también yo les puse tipos de gráficos. Fíjense que están los de tortas. Generalmente, bueno, estos se llaman pictogramas, que ponen autitos alguna vez o ponen, qué sé yo, dinero. Es solamente para llamar la atención. Hay gráficos de líneas, que son líneas nada más. Son clásicos de las variables que son aleatorias, o sea, las variables discretas. Hay algunos gráficos que son de barras, que es también, pero son para grupos acumulados. ¿Por qué? Porque una de las partes es el límite inferior y el otro es el límite superior. Y el A, que es la parte del medio, me está determinando lo que se llama la marca de clase, que también vamos a analizar los gráficos. En este caso, cuando los datos son agrupados, fíjense que si son agrupados, pero si son discretos, como en el anterior, hay un espacio, ¿tá? Pero si nosotros queremos los continuos, que son pesos, por ejemplo, edades, alturas, pesos, unidades de medida, no tiene que haber un espacio entre una barra y otra. Luego tenemos los polígonos de frecuencias, que es este tipo, es un polígono en donde cada puntito es el punto medio de cada una de las barras, que también lo vamos a ver cómo se elabora. Fíjense que acá está el combinado. Acá está el polígono de frecuencias y el histograma. Histograma es cuando ustedes hacen las barras. Ese es el histograma. Polígono de frecuencias es cuando ustedes unen las marcas de clase. Unen las marcas de clase y les queda algo así. Y ese es el polígono de frecuencia. Y el de arriba, ese es el histograma. ¿Lo ven? Histograma, polígono de frecuencia. Luego, cuando ustedes grafican acumulados, cuando frecuencias acumuladas, y como es acumulada, siempre va a ir creciendo. Fíjense, frecuencia acumulada. Siempre va a ir creciendo. Esto es clásico ahora de que hay que bajar la curva. ¿Han visto eso? Hay que bajar la curva de contagio, hay que bajar la curva de contagio. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una gráfica de casos acumulados. Es decir, cada día va pasando, entonces ellos determinan en una barra la marca de clase y determinan esto, y entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo. Lo que se trata de hacer es que, fíjense que cada de estos puntitos, cada uno de esos puntitos es la marca de clase de una barra, ¿lo ven? Ahí. Fíjense acá la curva crece, 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 y lo que se trata de hacer es que hay que bajar la curva, y bueno, lo que tratan de hacer esto, es decir, de que las frecuencias por día vayan disminuyendo. Por eso es muy importante ver las gráficas, porque en una gráfica, a diferencia de la tabla, uno puede ver el comportamiento. Por ejemplo, acá yo puedo decir, y bueno, en esta clase se produce la menor frecuencia, ¿no ven? En esta clase. Mientras que en esta, no tengo los datos acá, si no se los podría decir, pero en esta clase, en la segunda clase, hay una mayor frecuencia. O sea que si yo estoy hablando de, no sé qué estaré hablando, de alturas, por ejemplo, y acá supóngase que en la horizontal sean edades, y bueno, la mayor altura se va a presentar acá. Y después va disminuyendo la altura y después va creciendo. O sea que también vamos a aprender, así como analizamos tablas, a analizar gráficos. Bien, entonces viendo esto, vamos a empezar. Bien, ustedes tienen clase después, ¿verdad? Disculpen que ¿tienen clase después de esta? ¿A qué hora? No me acuerdo bien. Bueno, no, pero no tienen una conexión ahora. ¿No tienen conexión a las 16? A las 16:30 creo que es la clase. Bueno, entonces,
Bueno, entonces voy a dar una introducción a lo que tenemos que ver ahora para la próxima clase. Hemos hecho tablas muy elementales. De esas tablas, lo único que hemos trabajado es con frecuencias. Las frecuencias nos determinan a nosotros los sucesos que ocurren, o sea, dentro de un suceso la cantidad de veces que ocurre. Entonces tenemos dos tipos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta me determina a mí lo que está ocurriendo en un agrupamiento. Mientras que cuando nosotros trabajamos la acumulada es la que se va arrastrando de una clase a otra. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Muy elemental la tabla. Pero no nos dice nada, excepto leer algunas cosas que algunas preguntas que le dije, no nos dicen demasiado. Por lo tanto, entonces la estadística lo que hace es utilizar otros parámetros. Los parámetros, hay dos tipos de parámetros. Hay lo que se llaman medidas de tendencia central y otros que son medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central nos dan valores exactos, cálculos exactos que a nosotros nos interesen. Y la dispersión es cómo los datos se van alejando de esos datos que a nosotros nos interesan. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos, por ejemplo, la media aritmética. La media aritmética no es otra cosa de lo que la gente llama generalmente el promedio, un promedio. Por ejemplo, si yo soy un alumno que en estadística me saqué un 2, luego un 10, luego un 4, luego un 6, ¿cuál es mi media? Y la media aritmética va a ser mi promedio, el promedio que yo tengo de esas notas, ¿sí? Entonces, eso se llama media. Entonces vamos a arrancar, veamos, acá abajo, empecé con eso, con una introducción. La mediana, esos tres son los elementos más importantes que vamos a ver, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Ellos son llamados medidas de tendencia central. Como acá es muy difícil de poder trabajar, vamos a venir aquí. Entonces, yo ya les había preparado esto. Bueno, y acá vamos a empezar con la primera, que se llama media aritmética. O media. Generalmente, ¿por qué me vine acá específicamente? Esto lo voy a sacar. Porque nosotros utilizamos un símbolo de la media y que es bien. Es una X con una rayita arriba. Esa es la media aritmética o la media. ¿A qué se refiere la media aritmética? Bien, vamos a ver. La ecuación es la siguiente. La media no es otra cosa, el símbolo acá está, de la sumatoria. A ver, utilizo este. Sí, voy a utilizar este. Bien. La media aritmética es DI, vamos a poner DI igual a 1, porque arrancamos en 1, perdón, este es I. DI igual a 1, bueno, hasta N, porque no sé cuánto es la muestra. Es igual a N de las XY de las XY. Bien. Y todo esto
poner entre paréntesis. Bueno, dividido el número de observaciones. Bueno, a ver, esto que está así en fórmula, esa sería la ecuación, la media aritmética. Es lo que yo le decía, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Notas de análisis estadístico. A mí me dan esta muestra. Entonces yo soy un alumno, voy a sacar esto porque es muy extraño. Me dice, bueno, yo me saco un 60% en el primero, en una evaluación, un 75% en A, lo voy a inventar. Un 82, 60 de nuevo, un 40, ese día no fue muy bueno, y tampoco porque salí de parranda, pero después pude entonces recuperar. Esas fueron mis notas durante todo el año. Entonces yo tengo que ver N, es decir, cuántas notas yo obtengo, el número de observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Bien. Entonces, ¿cuál es la media mía? Bueno, fíjense que la sumatoria de todos, o sea que sería, es la suma de todos los XY. Cada uno de estos es una X. Este X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. O sea que sería 60 más 75 más 82 más 60 de nuevo más 40 más 15 más 100. Sobre el número de observaciones. Sobre 7. ¿Cuánto me da esto? Fíjense que la media en realidad es el promedio. Entonces ustedes van a la calculadora y se fijan y vamos a hacer esto. Bien. Todo esto me da 432. O sea que tengo un 61,71. 61,71. O sea que mi promedio, indudablemente acá no le voy a poner igual, porque no es igual, es aproximadamente igual, y que es aproximadamente igual a un 61. 61 lo vamos a aproximar para ser benevolente. Esa es la media mía, esto en porcentual. Entonces, la media no es otra cosa que la suma, ¿cierto?, de elementos, de datos, dividido el número de observaciones. Estamos trabajando, fíjense, con datos que son discretos, ¿tá? Son discretos. El segundo elemento con que vamos a trabajar recibe el nombre de mediana. Mediana. Bien, vamos a ver la mediana. En la mediana, a ver qué simbología vamos a utilizar nosotros, M sub I. M sub E. Entonces, vamos a poner ahí la mediana. La mediana no es otra cosa que el valor medio, o sea, justo el punto medio. Entonces, vamos a repetir en esta
la misma cantidad de observaciones. Ahí. Bien. Una cosa que hay que tener en cuenta para la mediana es que nosotros tenemos que ordenarla. O sea, no se puede calcular si no lo podemos ordenar. Entonces, yo voy a hacer lo mismo anteriormente, pero ordenado de menor a mayor. Entonces, es 60. No, perdón, el más chico es 15. 15, 40. Bien, 40. Luego viene 60. 62 veces. 60. Después 75. 75. Después 82. Y 100. Muy bien. Fíjense que acá tenemos una cantidad impar de datos. ¿Sí? Bien. Entonces, la mediana es justo el punto medio. O sea que justo el punto medio, ¿cuánto va a ser? La mitad, justo, es 60. Porque fíjense que para debajo tengo 4, perdón, estoy hablando tontera. Sí. No, está bien. Abajo tengo 3 observaciones, por la parte superior tengo 3 observaciones y el punto medio, ¿cuál sería? El 60. Entonces, Profe, y en el caso de tener una cantidad par de datos, ¿cómo sería? y ahora se lo voy a colocar. Entonces quiere decir que para este caso, la mediana, van a encontrar una cuestión muy importante. La mediana, acá sí es igual, porque no he hecho ningún cálculo, es el punto medio. Bueno, resulta que llego a 60 y digo, bueno, mire, profe, ¿por qué no me toma un recuperatorio? Así yo puedo aumentar, porque con esa mediana, con 60, llego a 4. Bueno, por lo menos recupero el 15 que me saqué. Bueno, resulta que del 15 yo me saqué 80. Entonces yo lo tengo que armar nuevamente. Me dio otra posibilidad el profesor, entonces logré zafar con 80. Entonces 15, 40, 60, 75, lo tengo que ubicar ahí. ¿Lo ven? Bueno, entonces ahora dice, bueno, está bien. Entonces ustedes, como ya han estudiado estadística, dice, voy a ver si mejoré la mediana. Mejoré la mediana. Entonces, como siempre yo acá, el número de observaciones cambió. El número de observaciones es igual a 8. Entonces, acá estamos complicados. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto medio como cuando es impar. Entonces, ustedes tienen que considerar los dos valores que se encuentran en el medio. Es decir, yo tengo acá 3 observaciones en la parte inferior. ¿No ven? Tienen 3 observaciones en la parte superior. Entonces, ¿cuáles son los dos que están en el medio? Son 60 y 75. De esos 60 y 75 se saca el promedio. Entonces, que es como la marca de clase, ¿se acuerdan? Es lo mismo, o sea que es la semisuma de los dos. A ver, veamos. Entonces, esto va a ser 60 más 75 dividido 2. Entonces, esto es 135, ¿sí?
dividido 2. Y esto es igual a 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 67,5. Si no estoy equivocado. Entonces, fíjense que mejoré la mediana. Ahora la pregunta es, ¿mejoré la media? 67,5. Bien, mejoré la mediana, pero mejoré el promedio. Y bueno, habría que acá sumarle a este valor el 80 que sí, el 80 y dividirlo por 8. Y hay que ver si se mejoró el promedio. ¿Ah? ¿Está? Bien. Y luego el tercero es, esto es fácil lo que estoy haciendo, ya vamos a ver con tablas. Se llama moda o modo. Pero cuando te dice, bueno, ese chico está o la chica está vestido a la moda. ¿Qué significa que está vestido a la moda? Y que usa lo que usan todos, porque es lo que más se repite, ¿está? O sea, que todos usan, qué sé yo, por decir, chupines. Bueno, está la moda. Porque la moda es el valor que más se repite. Por eso de ahí sale el término que es moda. Bien. Entonces, en esta muestra que yo les di acá, ¿cuál es el valor que más se repite? Y bueno, fijémonos. No es el más grande ni el más chico, es el que más se repite. Si yo tengo 60, 75, 82, 60 de nuevo, y la moda es 60, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien, entonces yo aquí voy a colocar que la moda de esa muestra, hay una particularidad que se van a encontrar ustedes, que no sé si la encontraron o no, pero que todos los valores rondan dentro de lo mismo. Fíjense, la moda 60, la mediana 67,5 y la media 61,7. O sea que todos están dentro de un cierto rango, no están muy dispersos, 60, 61, 67,5. Por eso recibe el nombre de medidas de tendencia central, porque yo estoy buscando el medio, el centro. En un promedio estoy buscando el centro, es decir, que los datos estén concentrados en lo que más usual, o sea, lo que más usual corresponde. Es decir, yo en las notas tengo más aproximación a un 60%. Eso significa que la media va a estar entre el 60, más o menos, la mediana va a ser justo la mitad, el 60, y la moda lo que más se repite, el 60. Entonces quiere decir de que esos datos, ustedes van a ver en estadística, que siempre van de la mano, o sea que nunca están tan dispersos uno como el otro. Por eso, cuando nosotros vemos las medidas de dispersión, estudiamos cómo se dispersan los datos del promedio. Generalmente en estadística lo normal es el promedio. ¿Por qué? Porque eso significa de que la mayor parte de los datos están agrupados ahí. Luego van a ver, los datos se pueden dispersar, es decir, pueden ser mucho más amplios o mucho más cercano de la media. Y eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. Nosotros acá hemos visto datos que son discretos. La clase que viene vamos a ver datos agrupados, vamos a mejorar la tabla que hicimos anteriormente, la vamos a complicar, vamos a hacer gráficas y en base a eso vamos a hacer los análisis. Y se va a ir complicando de a poquillo. Y con eso terminamos hoy. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? No, profe, nada. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, voy a mañana habilitar otra vez
el asunto de la clase que habíamos visto para que lo puedan hacer todos. Si lo quieren hacer nuevamente, no tengo problema, hagan nuevamente. Vayan haciendo el trabajo práctico. Todavía no tenemos mucho material como para hacerlo porque recién estamos arrancando. Así que todavía no tienen demasiado. Vayan leyendo la parte teórica, la parte inicial, pero no tienen ningún trabajo específico. Vayan trabajando sobre el trabajo práctico número 1. Les pido que el trabajo práctico número 1 lo hagan, si lo pueden hacer en computadora, así como lo he estado haciendo yo, o en papel, me da lo mismo, pero necesito que usen un poquito la calculadora, porque después ya no la vamos a utilizar más, pero que hagan los cálculos con calculadora, ¿ah? Y eso sería interesante ya dominarlo, porque no siempre van a tener una computadora. Muchas veces la computadora no tiene internet, no tiene los programas, bueno, entonces no pueden estar atados de las manos. Ustedes saben que con una calculadora pueden hacer todos los cálculos que quieran. Listo, nos vemos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, profe. Profe, muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Chao, que les vaya muy bien. Cuídense, usen barbijo.